Muchas veces pensamos que nuestros frutales pueden temer a ese frío y al revés, necesitan acumular unas horas de frío para un mejor desarrollo. Bueno. Si te parece, vamos a explicar qué es la dormancia, ¿vale? Ahora lo explicas, pero déjame que recuerde como siempre el teléfono, que aunque ya se lo saben de memoria, pues mira, lo decimos por si acaso, 925 28 87. Qué guapos tienen las plantas, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Ponga un Alfonso en su jardín también. Ahí ya lo vamos a hacer, ¿eh? Eso, 925 28 87 91 o el WhatsApp, la fotito, ya saben, 660 37 39 30, perdona. Como bien decíamos, Alfonso, la dormancia es el estado de reposo del crecimiento de una planta, ¿vale? Los frutales... Parece pregunta de examen, ¿eh? Eso, es una pregunta y una respuesta de examen. La dormancia en frutales viene de la mano del acortamiento de días y el descenso de temperaturas. La acumulación de frío, como bien decíamos antes, es un factor importante para un mejor desarrollo de nuestros frutales. ¿Cómo calculamos esas horas de frío que necesitan nuestros frutales? Pues a partir de cuando empiezan a tirar la hoja, el 50% de nuestra hoja, hasta finales, que es más o menos a principios de noviembre, según clima, hasta finales del invierno. Estamos hablando de febrero, según clima. Esas horas de frío son importantes porque si no acumulamos esas horas, cuando viene la primavera tenemos una brotación irregular, un crecimiento vegetativo excesivo que le resta fuerza a la planta. Las yemas de madera y de flor no se nos abren bien. Necesitamos esa acumulación de frío para romper esas yemas y que luego nuestro frutal florezca bien. Sabes que muchas veces tenemos en el programa la pregunta de por qué nuestro frutal nos tira la flor, etcétera. Muchas veces es por esa falta de acumulación de frío del invierno hace que se refleje. Y mi pregunta es, y fíjate que no tengo ni idea, pero ¿cómo acumulo yo frío en una planta? ¿Cómo sé si estoy acumulando bien frío? Buena pregunta, porque es lo que viene después. Porque digo yo que la planta está ahí, al aire. Para contabilizar esas horas de frío que necesitan nuestros frutales, la temperatura tiene que descender de los 7 grados. Es decir, cuando la temperatura desciende de los 7 grados, esos grados de menos son los que vamos contabilizando hasta llegar a la acumulación de frío. Te pongo un ejemplo. Cerezo, por ejemplo, es un frutal que necesita acumular entre unas 800 900 horas de frío, ¿vale? Es decir, el cerezo, su desarrollo va a ser mejor en un clima donde nos aseguremos que esas 800 900 horas de frío no las acumula durante ese periodo que hemos comentado antes. Es decir, desde la caída del 50% de la hoja hasta finales del invierno. Caray, fíjate, ¿eh? Y una vez que tenemos acumuladas todas esas horas de frío, ¿qué hacemos con nuestro árbol frutal? ¿Hay que cubrirlo? Nada, Alfonso. Es necesario, como hablábamos antes, es necesario para romper la dormancia de esas yemas dormidas que tenemos en el árbol. Necesitamos acumular esa cantidad de horas de frío para que nuestro frutal, también es importante decir, Alfonso, que luego la viabilidad del polen también influye. Es decir, tenemos un desprendimiento de esas yemas de flor que nos tira esa flor, la viabilidad de ese polen es menor. Es decir, hay que centrarnos en la importancia de la acumulación del frío para nuestros cultivos de frutales. Que sabes que muchas veces la pregunta de ¿se nos hiela el cerezo? ¿Se nos hiela un manzano? ¿Se nos hiela...? Seguro que hoy que hay una. ¿Qué pregunta? 925 28 87 91. ¿Frutales? Pues frutales. ¿Potos? Pues potos. ¿Troncos de Brasil como el mío, que siempre lo tengo ahí medio fastidiado? Pues también. Cualquier pregunta relacionada con el mundo planta. No vale. Hay que decir, por ejemplo, igual que decimos que un cerezo necesita unas 800 900 horas de acumulación de frío, por ejemplo, tenemos un almendro que entre 200 500 horas de frío nos valdría para un buen desarrollo. Es decir, las horas de frío va a depender un poco en función de especie y variedad. Hay especies que necesitan unas altas cantidades de acumulación de frío, otras medias y otras bajas. Fíjate. Por lo tanto, a la hora de planificar nuestros cultivos o a la hora de ubicar nuestro frutal, debemos de saber si nuestro frutal acumula esas ciertas horas de frío. Pero hay que estar ahí como un profesional pendiente. También ocurre que en veranos cálidos, otoños cálidos, retrasamos ese estado de dormición. Por lo tanto, nuestro frutal gasta más energía. Date cuenta, Alfonso, que el tirar la hoja de los frutales es una estrategia para sobrevivir. Es decir, ellos saben que ahora viene el frío y que no deben de crecer. Por lo tanto, lo que hacen es utilizan esa estrategia, tiran la hoja y
está en estado latente. Claro, por eso también muchas veces cuando nos dicen es que tengo una brotación irregular, es que no hemos controlado. Una brotación irregular muchas veces viene provocada por la falta de esa acumulación de frío. Ese desprendimiento de las yemas de flor igual, la falta de apertura de las yemas de flor y de madera también viene provocado por esa acumulación de frío. Siempre los problemas, Alfonso, nos vamos a ir siempre de raíz, que muchas veces salen los problemas, no sabemos por qué vienen, y es bueno saber que nuestros frutales necesitan acumular esas horas de frío. Bueno, pues vamos ya con nuestra primera ronda de consultas. Siempre, ellos mandan, Alfonso. Bueno, Andrea de Noblejas te hace la siguiente consulta. Dice que tiene una higuera y desde hace como más o menos un mes y medio se le secan los bordes de las hojas y luego que a continuación se le seca la hoja entera. ¿Qué puede ser? Vale, ahí sí que muchas veces viene provocado por hongos. Cuando tenemos hongos en nuestra planta provoca una necrosis en las hojas que va avanzando hasta tirarnos la hoja. Por lo tanto, vamos a tratar con un fungicida muy importante, que lo hablaremos dentro de muy poco, cuando nuestro frutal empiece a tirar el 50% de la hoja. Vamos a empezar a hacer esos tratamientos de otoño-invierno, que sabes que todas las buenas prácticas que realicemos en el otoño-invierno va a ser el resultado de salud de nuestros frutales de cara a primavera. Vamos, lo que estás contando ahora. Ahí hay que mezclar cobre como fungicida, aceite de parafina y un insecticida para hacer un efecto choque si quedase algún adulto en la planta. Ya lo comentaremos, lo explicaremos posteriormente. Muy bien. Julio de Vargas dice que tiene una camelia y sus hojas se le ponen marrones y se le caen. La camelia sí que es muy común, enfermedades fúngicas. Al estar en la sombra muchas veces, Alfonso, nos excedemos con esa agua de riego y provocamos que nuestra planta coja hongos. Por lo tanto, debemos de tratar con un fungicida. Sí que es verdad que hay que hacer esos 3 tratamientos que siempre decimos para valorar el estado de la planta. Es decir, que nuestras hojas ya no aparezcan con esas manchas negras. Muy bien, foto de WhatsApp, Ángel. Venga, vamos con ella. Y nos dice Rosa, hola Ángel, las hojas de mi moneda se están poniendo negras. ¿Qué puede ser moneda? Vale, ahí si vemos en los márgenes empieza con unos tonos como marrones. Muchas veces el tener la planta en la misma maceta durante mucho tiempo provoca que las puntas se nos sequen. Por lo tanto, puede ser que le falte volumen de tierra, la debemos trasplantar a un volumen mayor, siempre teniendo en cuenta a la hora de trasplantar el doble del tamaño de maceta que tenemos. Pero se llama moneda la planta. Sí, se llama la planta la moneda. No lo sabía, ¿eh? Vaya. Mira, otra cosa que he aprendido hoy. Santiago de Villarrubia te quiere hacer también la siguiente consulta. Dice que tiene un limonero. Los limones le nacen, pero no terminan nunca de ponerse amarillos. Se quedan verdes. Vale, ¿Tiene alguna explicación? Ahí funciona muy bien aplicar aminoácidos. Los aminoácidos vienen muy bien cuando la planta sufre algún estrés. En este caso, los cítricos, que sabes que es una planta más de levante, nuestro clima sí que suele sufrir a la hora de hacer una maduración del fruto, etcétera. Por lo tanto, le podemos aplicar aminoácidos para corregir esa falta que tiene de coloración del fruto o maduración del fruto. Bueno, Lobi de Cabezarrubias dice que tiene un melocotón en maceta, un melocotonero, y pregunta si lo trasplanta ya a tierra, si es el momento. Empezamos en buena época o entramos en una época muy buena para hacer la plantación de nuestros frutales. La plantación de frutales, Alfonso, se empiezan a hacer cuando ese frutal empieza en esa dormancia o en ese letargo. Por lo tanto, de aquí en adelante es buena época para hacer esa plantación de nuestros frutales. Muy bien. Otra fotografía de WhatsApp. Ángel, vamos con ella. En este caso nos lo escribe Sagrario y dice: Ángel, las hojas de mi planta están llenas de agujeros. ¿Es una plaga? Pues ahí le tenemos que decir a Sagrario que tenemos las temidas orugas. Te iba a decir yo, ¿eh? Sí, ya vas aprendiendo, Alfonso. Sí. Esas temidas orugas. Debemos de tratarlo con un producto que funciona muy bien, que es Bacillus thuringiensis. Es una sustancia que se encuentra de forma natural en nuestros suelos, que actúa en el aparato digestivo de la oruga, limitando su alimentación, por lo tanto, provocando su muerte. Es muy interesante el Bacillus thuringiensis para utilizarlo. Ya, pero conseguirás que la oruga no siga disfrutando de este manjar, claro. Claro. Ángel de Ciudad Real dice que le han traído de Canarias semillas ¿de qué? De drago. Sí. ¿Qué cuidados necesitan esas semillas como la planta que hace? Yo le recomiendo que vayamos a plantar esas semillas o a germinar esas semillas de cara más a primavera, puesto que necesitamos un calor excesivo que ahora se lo podemos dar en un invernadero, pero nos va a germinar mejor de cara a primavera. Es decir, cuando el tiempo esté más asentado. Dice que tiene 4 hojitas ya.
Vale, pues si tiene 4 hojitas, lo que debemos de hacer es siempre mantenerlo con una temperatura constante de unos 20-25 grados más o menos, siempre intentando evitar esas corrientes de aire y manteniendo una humedad. Esa humedad la podemos mantener con un plástico sobre la maceta y no exponerla a temperaturas frías. Muy bien, Isabel de Villaluenga te quiere hacer la siguiente pregunta. Dice que tiene un laurel en una maceta, que si lo debe trasplantar, cuándo y si en el exterior o interior. Laurel de exterior. Es buena época para trasplantar el laurel, puesto que es una planta que tampoco sufre con el frío y en otoño lo bueno que tenemos, Alfonso, es que esta época nos aseguramos de que cuando viene la primavera nuestra planta ya está más asentada en el suelo, por lo tanto el calor de la primavera lo suele llevar mejor. Fíjate, en casa de mis padres hubo en la terraza un laurel toda la vida, con el invierno, con el verano, estaba siempre perfecto. Nada, perfecto. El laurel es apto para poderlo trasplantar ahora, es buena época. Venga. WhatsApp, otra fotografía, Ángel. Nos escribe Rosa, buenos días. ¿Es un buen momento para podar la hortensia? Yo me esperaría más, si no la hemos podado, me esperaría más de cara a primavera. La hacemos a finales de invierno, principios de primavera, le hacemos una podita, no muy severa, para que sea muy regular en toda la planta, para hacer una brotación luego posteriormente regular, para la redundancia, y abonarla, eso sí, con un abono específico para plantas acidófilas. Vale. Pulido Caña, te quiere preguntar también otra cosa. Dice que se le secan las hojas de la pilistra. La riega cada 8 días, que no sabe si es poco. Vale, lo de poder decir si es poco o mucho, Alfonso, siempre nos vamos a tener que basar un poco de o hurgar un poquito en la tierra o meter un palito, porque depende de condiciones que se nos escapan un poco de las manos, tipo de sustrato, ubicación, etcétera. Sí que es verdad que es mejor, en vez de regar cada 8 días, hacer esas pruebas, porque quizá a lo mejor tengamos que regarla cada 10, cada 12 y nos estemos excediendo con agua de riego. Cuando nos excedemos con el agua de riego, provocamos que nuestra planta, ahogamos, digamos, el sistema radicular, nuestra planta no puede crecer. Hace un crecimiento, se limita, se nos marchitan las hojas y no acaba de crecer la hoja final. Bueno, nuestra última pregunta es de Visitación de Taracena. Dice que tiene un tronco de Brasil, que no sabe si meterlo dentro, fuera o qué hacer ahora en invierno. El tronco de Brasil rápidamente para adentro, Alfonso. Si hay una planta que sea delicada al frío, es el tronco de Brasil. Además, la palabra dice Brasil. Hay que meterla adentro en el interior y ojo con esas corrientes de aire. Y bailarle una samba de vez en cuando. Ahí está. Meterla siempre al interior porque es sensible al frío. Ángel, muchísimas gracias. Como gracias siempre, a vosotros ha sido un auténtico placer. Y ya lo saben, los árboles frutales necesitan horas de frío. Eso, acumular, que también repercute luego en el fruto. Luego vemos una peor maduración, calidad del fruto, etcétera, por no acumular esas horas de frío. Perfecto, venga, seguimos. Y ahora con Melody.